De acuerdo. Entonces, lo importante, primera cuestión sería que ya está completamente habilitado el Moodle. Bueno, ya deben haberlo visto porque ya tenían una tarea, pero algunos elementos que faltaba ahí, pues también ya están, ¿no? Sobre todo el sílabo, verán que es bien importante que esté ahí, la hoja de ruta que yo les mostré, pero como les digo, no estaba todavía, pues ya lo puse. Y bueno, otros detalles ahí como los objetivos y la planificación. Entonces, está totalmente funcional, ¿no? Bueno, no sé si vieron, es que se cambió, vale la pena también saber, ¿no? Se cambió. Nuestro Moodle originalmente estaba funcionando sobre, sobre los propios servidores pequeñitos de nuestra universidad. Y bueno, pues ya pueden ver, ¿no? Ya va pasando el tiempo y este es nuestro tercer semestre virtual. Bueno, se ve que toda esa información que se sigue acumulando ahí y las conexiones que hay que hacer, porque bueno, no siempre todo el mundo está conectado, pero sí tiene que soportar un número cada vez mayor de conexiones, pues nuestros pequeños servidores ya no dan abasto, así que la decisión fue utilizar el Moodle de los servidores de Seria, ¿no? Que es mucho más denso. Entonces, eso también, detalles técnicos que vale la pena que ustedes conozcan, ¿no? Que son cosas que van apareciendo, esperando que volvamos a algún día a hacer clases presenciales. Justo hace unos minutos, bueno, durante la hora del almuerzo estaba leyendo las noticias. Yo vi que dice ahí el 7 de junio, es decir, el próximo lunes ya algunos colegios retornan a las aulas. No sé, bueno, yo vivo acá cerca de uno, sí que estaban ahí adecuando, no sé, bueno, si los colegios lo hacen, pues, no sé, las universidades ya deberían pensar, pero bueno, eso será, supongo que este semestre tampoco será, pero al menos debemos pensar, recuerden eso también aprovecho, pensar en nuestra posibilidad de hacer al menos una práctica de campo, ¿no? Aquí en Tena, con los que puedan venir al menos, los que estén aquí, porque, pues sí, pues digo, si no, nosotros mismos no tomamos la iniciativa, esto no va a moverse nunca, ¿no? Si esperamos ahí que nos ordenen desde Quito, pues será complicado. Entonces, por eso les digo, habíamos quedado, yo veo que hay más compañeros que se han unido. La primera clase de pensar, yo había dicho, sobre todo de ser un fin de semana, ¿sabes? Fin de semana quiero decir viernes, sábado, domingo, ¿no? Pero sé que es medio extenso, pero hemos explicado por qué necesitaríamos planificar 3 días para ver una posibilidad de hacer una salida de campo dentro de estas 4 semanas, porque esta obviamente no, esta primera semana no, porque esta que arreglemos todo, pero dentro de las otras semanas que nos quedan, yo les vuelvo a insistir, por favor conversen, ahí es mejor antes de que yo simplemente diga una fecha, pues que activen sus redes ahí de contactos, eh, pero ustedes más bien propongan, ¿no? Si tal fin de semana, tal viernes podríamos hacer, entonces, eso también les dejo como inquietud, porque hay que insistirles, porque si no, igual ustedes no, después no, se acaban las 5 semanas y hasta ahí llegamos. ¿Qué va a ser importante? Bueno, la otra cosa importante, pues hubo que cambiar el horario, hubo que mover media hora para que se acomode el otro curso de geofísica, el otro curso de geología de hidrocarburos después, ¿no? Eh, bueno, yo creo que no sé si les molestó esa media hora. Yo generalmente sé, o sea, sabemos que tienen otros cursos que terminan a las, a las 3. Yo tengo otro. ¿Sí? Eh, entonces, por eso mi idea siempre de hacer a las 15:30 era pues dejar un espacio entre el otro curso que quede una media hora ahí para... Pero bueno, si ya no hay cómo, pues igual, yo acabo de terminar un trabajo, pues ya pasa al otro. Bueno, no, entonces, eso es, por eso era esa media hora, pero como, si no se va al otro curso muy tarde, porque tampoco hay que simplemente decir, bueno, estamos en la casa, hagamos clases hasta las 10 de la noche, no, o sea, es mejor respetar los horarios que se tienen, ¿no? Y entonces, eso es porque volvimos ahora a poner, bueno, volvimos, lo que movimos ahora de 15 a 17 horas, ¿de acuerdo? Eh, entonces, digo, habíamos tenido la primera tarea que yo les había puesto, que consistía en calcular, ¿no? Calcular la tracción, ¿no?
Y bueno, esto, como ustedes vieron, es resolver un producto de matrices, ¿no? Ahora, aquí podemos avanzar más. Simplemente era una primera idea. Ustedes lo principal es que utilizaron, ¿no? Utilizaron dos dimensiones, ¿no? Para simplificar. Otra cosa importante de ese ejercicio que yo les puse, por si acaso, pues son datos, el ejercicio está resuelto en el libro de Shearer, ¿no? El libro de sismología que yo les había puesto, que sería bueno que tengan un respaldo de ese libro. Es bastante común, así que no creo que sea muy complicado, ¿no? Si no, pues decía, son libros de la biblioteca, obviamente no los tenemos a la mano. Pero eso también les sirve para ir comparando, porque yo voy a tratar siempre de tomar los ejercicios de los libros. Muchos de ellos ya están resueltos ahí. Entonces, ustedes si tienen dudas, pueden ir al libro y también si tienen otro elemento más para ir aprendiendo. Verán que hay varios elementos. Entonces, es lo que siempre estamos insistiendo también, ¿no? De que no pueden pensar que estos cursos virtuales tienen que disminuir la calidad de la enseñanza que estamos haciendo, ¿no? O sea, tenemos algunos elementos. Lo único que ya saben, pues yo no puedo compartirles una copia del libro, ¿no? Eso pues ya les queda a ustedes de obtener eso. Digo, a mí habíamos hablado, ¿no? Eso no es posible. Pero les insisto, ¿no? O sea, ese libro, por eso yo tomo inclusive hasta los mismos datos, de tal manera de que si tienen dudas sobre la respuesta necesariamente, porque tampoco podemos, eso también hay que ponerlo claro, o sea, no podemos ahorita tomarnos, porque ese ejercicio es simple, ¿no? Podemos replicarlo aquí y seguir, saber si hay dudas, no hay dudas, pero dada la estructura del curso que tenemos, si ven que es muy pequeño el tiempo, entonces no podemos, así, cada ejercicio que yo envíe, volverlo a resolver acá. No, o sea, para eso también hay que insistir, porque a veces yo creo que no queda claro. Tenemos las horas de tutoría. Entonces, si algún compañero o compañera obviamente no le quedó claro el ejercicio y quisiera después tener más información de ese ejercicio, entonces, pues ahí debe solicitar una tutoría, ¿no? Escribiéndome el correo electrónico y nos ponemos de acuerdo y ahí podemos aclarar puntos, ¿sí? Pero yo les digo, eso no va a ser el proceso de que yo les envío un ejercicio y luego les resuelvo una hora de clase aquí, porque ustedes ven, no, el tiempo no está planificado para eso. Sería así si estuviésemos en el tiempo de las 15 semanas normales, pero estamos reducidos a 5 semanas, ¿no? Entonces, eso también es importante. Así que dos calificaciones, bueno, igual ya las daré, ¿no? Porque yo espero que todos tengan el ejercicio. A ver, siempre hay a veces alguien que presenta atrasado, etcétera. Pues bueno, también podemos ver eso, ¿no? Sobre los atrasos. Obviamente yo por eso es que no cierro completamente el ejercicio, pero obviamente si a las personas que han presentado atrasadas, pues también se les pondrá una penalización, ¿no? De acuerdo también a la cantidad del atraso que hayan tenido, porque pues si hay un tiempo prudencial para la resolución. Por eso igual además dejamos abierto un montón de tiempo, me parece más que suficiente, más de 24 horas, porque yo sé que algunos lo harán en ese momento, otro en 2 horas, otro en la noche, otros pueden acceder en la mañana, entonces por dejar el mayor tiempo posible abierto esos ejercicios, ¿no? Ese ejercicio también, tomen en cuenta, por si acaso después aparece por ahí, pero este ejercicio vale a su vez como una prueba diagnóstico, ¿sí? Porque en muchas asignaturas, no sé si en algunas les han hecho, pero hay que hacer una prueba diagnóstico. Pues bueno, esta es una especie de prueba diagnóstico también, ¿no? Porque me permite a mí ver cómo están manejando la multiplicación de matrices, que es algo que ya vieron. Entonces vamos a diagnosticar eso. Entonces, pequeños comentarios, igual que es importante siempre hacerlos en el curso, ¿sí? También forman parte de la enseñanza del curso, pues no podemos pasar así simplemente de un tema a otro sin al menos topar algunos detalles, ¿no? Entonces, verán, a pesar, una vez más digo, del espacio pequeño de tiempo del que disponemos, ¿cierto? Entonces, el siguiente paso que podríamos hacer con este tensor de tensiones es aplicarlo a otras direcciones, ¿no? Porque en este caso yo les di directamente el vector director del plano.
Entonces recuerden, eso también lo vieron en sus cursos, ustedes tienen un plano, imagínense la hoja de papel. Entonces el vector director ustedes lo obtienen encontrando la perpendicular del plano. Por ejemplo, este puede ser un plano de falla, ser una falla, y ustedes obtienen la perpendicular, ¿no? El vector director del plano, y si conocen el tensor de tensiones, pues multiplican y obtienen la tracción. Eso, como les digo, no es el objetivo final de esto, es una primera idea para que ustedes empiecen a manipular, pero es un primer ejercicio. Porque ya la siguiente etapa de todo esto, recuerden, es ver cómo estos tensores se aplican en la teoría de la elasticidad. Entonces, para eso tenemos que ver nuestro siguiente punto. Es el Profe, sí, digamos. antes de avanzar, ¿cómo puedo el resultado que hicimos del producto de estas matrices es la tracción, me da las dos dimensiones de la tracción? O sea, sí, sería eso, los dos ejes. Sí, me da dos componentes. Ajá, las componentes. Ah, Sí, ya. Solo es eso. sí, dan dos componentes. Obviamente es un ejercicio en dos dimensiones, ¿no? Que Ajá. podríamos haber planteado en tres. Nada más, estamos para comenzar un poco a familiarizarnos. Sí, tenemos. Ahora, lo único que ahí verán es que, por eso yo les insistí en el ejercicio, verán, yo les puse las unidades. La tracción en sí no es una fuerza, ¿no? ¿Verdad? Es una magnitud que tiene unidades de presión, ¿no? Habíamos visto también cuando consideramos positiva, cuando consideramos negativa, ¿no? ¿Había otra duda? ¿No? Parece que... No, igual ya saben, ¿no? Igual si hay dudas, los que pueden aprovechar la clase sincrónica, bueno, conviene que siempre lo hagan, ¿no? Porque pues, también hay que insistir en eso, porque eso también, a partir de este cambio de horarios, el pequeño cambio de horarios, eh, siempre hubo la pregunta, ¿no? Bueno, verán que la normativa, y eso también tienen que explicarlo por si acaso a sus otros profes, porque a veces los profes pasan las vacaciones y se olvidan, pero verán que recuerden que la normativa es que estas clases no son obligatorias, ¿sí? Yo digo siempre, deberían ser, desde el primer día yo he dicho, deberían ser obligatorias, eh, pero no lo son por diversas cuestiones que ya hemos hablado. Entonces, eso por si acaso, porque ya algunos me dijeron, no, es que mi profesor me obliga. Sí, o sea, debería ser así. Además, tampoco podemos decir, bueno, como no son obligatorias, entonces pues pongamos todas a la misma hora y que asistan a la que quieran. No, o sea, hay que dar la oportunidad al que tenga la oportunidad de asistir a todas las clases sincrónicas, pues hay que darle la oportunidad, ¿sí? Porque otra vez también me dijeron, no, es que pues bueno, el compañero nomás va a asistir a esta otra clase, entonces pues que él venga, no movamos. O sea, hay que ordenar, pensar que van a asistir a todas. No es obligatorio, eso sí, obviamente no es obligatorio, pero debería hacerlo, ¿no? Deberían aprovechar estas clases sincrónicas, ¿no? No necesariamente si todos tienen participación o algo, pero al menos sí aprovechar el tiempo de hacer la clase, ¿no? Porque, bueno, después ya saben que hay muchos compañeros que sí definitivamente no pueden asistir a la clase sincrónica. Bueno, pues ahí está grabada, ¿no? Para que la observen. Entonces, también al pasar esta parte de las deformaciones, yo había ya también manifestado, yo ya revisé un poco las matrículas, cómo están. Y, por ejemplo, vi que hay compañeros que se matricularon en las dos materias a la vez, es decir, geodinámica y geofísica. Eso tampoco lo podemos impedir porque, porque obviamente no están puestas exactamente como prerequisito. De todas maneras, les comento de nuevo, vale la pena porque hay compañeros que están en ese caso. Eh, oficialmente, finalmente en el proyecto de carrera, el prerequisito de geofísica es geodinámica. Estamos todavía en unos semestres de transición, seguramente habrá uno más, me parece. Así que hay más facilidad en esos prerequisitos. Por ejemplo, el único prerequisito que estaba de esta materia es GIS, ¿no? Lo que estaba es, no, ese es, no, métodos numéricos, perdón, métodos numéricos para esta materia.
Entonces, pues eso da la posibilidad de que haya compañeros que van a tomar geofísica antes de haber visto geodinámica, porque geodinámica está en el segundo módulo, ¿no? Bueno, en ese caso, pues no se preocupen. Sí, sería mejor si habrán tomado geodinámica, pero bueno, si no lo han hecho, pues ya ni modo, ¿no? Porque estos conceptos de deformaciones, en cambio, eso les digo para los que ya tomaron geodinámica, recuerden que ya lo vimos, ¿no? Sabemos cómo tuvimos las deformaciones. Nada más que ahora, pues vamos a escribir de manera general esas deformaciones, ¿no? Como el tensor, un tensor, ¿no? Este tensor le vamos a llamar J. Y recuerden entonces que podemos escribir como una matriz, ¿no? J, ¿no? Para diferencia, verán que no es la T, ¿no? Vamos a tener la T de tensor de funciones. Y recuerden cómo habíamos determinado esas deformaciones. Por eso este curso, o sea, la sismología, ustedes ven, siempre es importante tomarla después de hacer un primer curso de geodinámica, donde uno familiarizado un poco. Como les digo, para los que no, por esta estructura del curso no se va a dar, pues no se preocupen, tampoco es totalmente imprescindible. Pero para los que ya tomaron geodinámica, pues acuérdense bien que al final las deformaciones las calculábamos como unas derivadas parciales, ¿se acuerdan? Era la variación de un desplazamiento sobre una longitud de referencia, ¿no? Entonces, en forma general, las deformaciones en un tensor se pueden escribir como esas derivadas parciales, ¿no? Como la derivada parcial del desplazamiento en X respecto a X, la derivada parcial del desplazamiento en Y respecto a Y. No, vamos así por acá mejor. Vamos cambiando esto. Vamos, sí, cambiemos este primero acá, ¿no? La derivada parcial. ¿Sí? Son derivadas parciales, ¿no? ¿Por qué son parciales? También es importante insistir, porque estos desplazamientos dependen de las tres coordenadas, ¿no? Un desplazamiento en X depende a su vez también de las coordenadas de X, Y y Z, ¿no? Estamos en un ambiente siempre tridimensional. Esa es la idea. Luego, la siguiente línea del tensor sería la derivada parcial del desplazamiento en Y respecto a X, la derivada parcial del desplazamiento en Y respecto a Y, la derivada parcial del desplazamiento en Y respecto a Z. Entonces, verán, ¿no? Desplazamiento en X, desplazamiento en Y. Verán que no estoy diciendo la componente del desplazamiento en X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? De hecho, creo que puedo borrar la parte de arriba e insistir sobre este pequeño detalle, ¿no? Porque si no, si ven, o sea, uno ve que avanza los cursos, ya creo que vamos, no me acuerdo ya cuántos semestres en este curso repitiendo, pero siempre uno encuentra cosas, ¿no? Y por ejemplo, me he dado cuenta de que al ver esto, para mí está muy claro que U X es el desplazamiento en X, pero me he dado cuenta que no para todos, ¿no? Entonces, este UX es el desplazamiento en la dirección del eje X, ¿no? Espera, no quiere decir la componente del desplazamiento. Pues lo mismo, ¿no? Para no escribir los otros, ¿no? Entonces, el desplazamiento X respecto del Y o Z. Entonces, el desplazamiento en X a su vez tendrá componentes en X, en Y y en Z, ¿no? Entonces, eso para pensar, ¿no? Si no, lo que en principio parece que estas son las componentes del desplazamiento y no es así, no es ese desplazamiento, recuerden, unidimensional que ustedes tenían en la física básica, ¿no? No, en este caso hay un desplazamiento, ¿no? Del cuerpo, pero el desplazamiento lo puedes realizar en tres dimensiones porque es un objeto tridimensional, ¿no es cierto? Ahora, este desplazamiento, igual que recuerden que nos estamos refiriendo, no es que el cuerpo se va a mover un metro, es que una parte del cuerpo se va a desplazar infinitesimalmente. Es otra cosa que hay que recordar, estos desplazamientos UX, ¿no? Recordemos UX
son, o es, bueno, son, ¿no? Infinitesimales, ¿no? O al menos muy pequeños respecto a la longitud de referencia, ¿no? ¿Sí? Así, si ustedes tienen un cuerpo que tiene el orden de los centímetros, así, para que esta teoría de la elasticidad funcione, pues no puedo hacer que esto se deforme 1 kilómetro, ¿no? Lo que estoy haciendo es que se va a desplazar. Ahora, ¿cuánto es infinitesimal? Esa es otra pregunta. Ustedes igual han hecho esa experiencia un poco, por eso les digo, la teoría elástica ya la conocen un poco, han hecho el experimento en física, creo que ahí sí todos alcanzaron a pasar al menos por física 1 y poner el resorte con las masas. Pues bueno, el resorte tenía unos 20 centímetros y obviamente no le ponía a poner una masa que haga una elongación de 40 centímetros, ¿eh? Porque ya la elasticidad ahí ya no funciona. Entonces, si hacen 20, ¿cuánto podría elongar el resorte? Pues, ¿cuánto? 2, 3, máximo 5 centímetros. Entonces, si ven que hay una parte entre la parte teórica que dice debe ser infinitesimal, a la parte práctica experimental, en donde uno verdaderamente ya toma conciencia de cuánto es infinitesimal. Entonces, lo mismo en las deformaciones elásticas, ¿no? Una deformación elástica es, por ejemplo, cuando yo golpeo un sólido, ¿no? Golpeo la pared, se está produciendo una deformación elástica. De hecho, esa deformación elástica es la que, al vibrar la pared, luego emite, hace mover hace mover el aire y eso escucho como un sonido, ¿no? Y si ven, cuando yo hago esto, no veo que se mueva, ¿no? O sea, es algo infinitesimal, pero sí está produciendo un desplazamiento cuando yo, por ejemplo, golpeo un sólido, un desplazamiento elástico, ¿no? Porque inmediatamente recupera la forma. Entonces, eso mismo va a pasar, pero en las rocas, es lo que nos va a interesar, en las rocas del subsuelo terrestre, ¿no? Entonces, eh, siempre es importante no conocer las ecuaciones, pero también pensar un poco en la parte de la física propiamente dicha, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, es un poco eso lo que necesitamos que ustedes vayan incorporando, porque a veces sí, cogen las ecuaciones, las manipulan, y de hecho ese es uno de los grandes problemas que siempre se recalca en mucha de la formación en sí, de ingeniería, eh, cuando los estudiantes aplican, por ejemplo, a becas internacionales y les toman exámenes internacionales, uno de los comentarios que siempre sale ahí es el estudiante maneja muy bien la parte operativa de las ecuaciones, pero tiene dificultad en explicar los resultados desde un punto de vista ya descriptivo, ¿no? O sea, qué está sucediendo con esas ecuaciones. Y eso es algo que, digo, viene un poco de la física, de hacer a veces las clases de física, o esta también de geofísica, solamente teóricas, ¿no? Sin poder hacer laboratorio. Por eso, insisto, la idea, la necesidad de tener que ir al terreno y entender un poco ahí las cosas, ¿no? Es imprescindible, ¿no? Y bueno, al menos en esto que tenemos el equipo en sísmica, nosotros, pues bueno, no, pero al menos en uno de estos debemos complementar, ¿no? Entonces, esto también hay que insistir, porque a veces, bueno, pero esto se puede aprender solo en el pizarrón, entonces, ¿para qué necesitamos comprar más equipos de geofísica? Y claro, seguramente las personas que lo dicen, lo dicen de buena fe, ¿no? Dicen, bueno, pues cuestión de escribir en el pizarrón y ahí está. No, o sea, son cosas como estas, entender exactamente. Eso solo se logra yendo a la práctica, ¿no? Viendo ahí qué es lo que sucede en realidad. Viendo, por ejemplo, cuando vamos a hacer la percusión sísmica, ¿qué consideramos una percusión infinitesimal? ¿No es cierto? O sea, ¿y por qué esto tiene que tener un valor de un infinitésimo respecto a la deformación que estamos produciendo? ¿No? Entonces, cosas que también necesitamos la práctica, ¿no? Bueno, terminemos de escribir la matriz, la derivada parcial de desplazamiento en z respecto a x, la derivada parcial del desplazamiento en z respecto a y la derivada parcial del desplazamiento en z respecto a z. Entonces, esta sería la forma más general de escribir el tensor de deformaciones, ¿no? Entonces, este tensor de deformaciones, eh, obviamente tiene que ser simplificado y reescrito
para poder trabajar con él. Pero de forma general, esto es lo que nos queda. Ustedes dirán, pero recuerden que por ahí aparecían no se parece en sí, en principio, a lo que vimos en geodinámica en quinto semestre, ¿no? ¿Verdad? Falta algo, o sea, hay unas deformaciones, pero falta algo ahí. Pero, digamos, en forma general, esta es la idea. Obviamente, este tensor de formaciones no podemos trabajar ahí porque cuando la gente que elaboró esta teoría de la elasticidad, ¿no? Hay que situarse también históricamente para ver qué tan antiguo es esto. Bueno, es más mediados del siglo XIX, ¿no? Primera mitad del siglo XIX. Sobre todo había gente como Cauchy, Poisson, Hooke, ¿no? Que iban a utilizar las leyes de Newton para estudiar cómo los cuerpos se deforman, ¿no? Entonces, ellos inmediatamente se dieron cuenta de un aspecto, ¿no? Que este tensor que la deformación se puede expresar de dos maneras, ¿no? Un desplazamiento propiamente dicho y unas rotaciones, ¿no? Entonces, eso también recuerden que lo vimos en geodinámica, ¿no? Que el desplazamiento, la deformación tiene dos componentes, una componente de desplazamiento propiamente, de cambio de forma, y otra componente de rotación, ¿no? Y obviamente lo interesante de eso es que inmediatamente cuando empezaron a hacer esto, porque eso es lo interesante, es cuando se hacen las cosas también teóricas, a veces se hacen predicciones experimentales, ¿no? Que se cumplen. Y una de esas predicciones experimentales era precisamente que la componente de rotación no era importante dentro del estudio de la elasticidad, ¿no? Entonces, eso, como les digo, tardó mucho tiempo recién, o sea, realmente se tuvo la confirmación en la elasticidad propia de la sísmica, de la sismología, pues ya una comprobación definitiva recién en los años 2010, ¿no? O sea, se desarrollaron los equipos, ¿no? Para medir esas rotaciones, ¿no? Y comparar que esas rotaciones respecto a la componente de deformación, pues son infinitesimales y pues bueno, no las vamos a tomar en cuenta, pero eso fue al inicio un resultado puramente teórico, de ver que si metíamos ahí la componente de rotación, esto se complicaba demasiado. Entonces, bueno, ese es como una pista en las teorías, ¿no? Cuando las teorías empiezan a ser matemáticamente demasiado complicadas, puede ser una pista, ¿verdad? Pero puede ser una pista de que hay ciertas cosas que podemos eliminar, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresan entonces estas componentes de formación del tensor J? Pues tenemos que separar, ¿no? Dos. Entonces, este tensor J, a su vez, se va a separar en un tensor E y en un tensor omega. Dos matrices. Estas matrices, pues ya no las voy a escribir completamente porque si no son... Entonces, la parte E es el tensor de formación pura. Entonces, aquí acuérdense en geodinámica cómo calculamos esa deformación pura, ¿no? Recuerden que habíamos hecho un dibujo de algo de un paralelogramo que se aplastaba y habíamos visto que, eso obviamente no lo vamos a volver a hacer porque pues ya lo hicimos en dinámica. Visto que esta deformación pura tendría algunas componentes, entonces la primera componente, aquí no hay problema, pero para las otras tenía esta forma, ¿no? Era un medio de la derivada parcial de x respecto a y más la derivada parcial de y respecto a x. Y una tercera componente que sería un medio. Le voy a volver a escribir. Sí, ocupemos mejor el espacio, no hay problema. Preferible tomarnos el tiempo. No estaba bien, ¿no? Nada más que es mejor ocupar todo el espacio. Entonces, la primera componente. Está escribiendo solo la primera línea, ¿verdad? La segunda, un medio de la derivada parcial de y respecto a x más la derivada parcial
X respecto a Y. ¿De acuerdo? Insisto, ¿de dónde salió esto? Esto pues ya lo vimos en dinámica, ¿no? ¿Dónde salía un medio de lo de acá? Eso no lo vamos a repetir porque si no sería doble trabajo. Para los que no han visto todavía esto en geodinámica, pues no se preocupen, ya veremos el próximo módulo de dónde sale esto de acá. Por el momento, pues ahí les toca aceptar, ¿no? Y acá dux respecto a z más duz respecto a x. Y he escrito la primera línea de este tensor de formación pura, ¿no? Este tensor que le voy a poner con la letra E. Bueno, en la diagonal que va a haber, pues en la diagonal va a haber dy respecto a y. Y acá estaría, acá tendría que escribir algo más, acá tendría algo más, y acá sería duz respecto a z, ¿no? En total, pues ustedes ven, son 9 componentes, ¿no? Que deberíamos irlas escribiendo de esta manera. Son 9 componentes que se reducen también a 6, porque esto obviamente va a ser totalmente simétrico, ¿no? La que vaya acá será un medio de lo mismo, ¿no? De x respecto a y o y respecto a x. Nada más cambia el orden de la suma. Como la suma es conmutativa, pues es la misma componente, ¿no es cierto? No le voy a escribir el resto porque pues no tiene tanto interés, es más bien recordar esta estructura. Y si quieren comparar esto con el tensor de deformación, ahora con el tensor de rotación pura, no le voy a escribir todo porque obviamente no los 9 componentes, pero la primera línea, por ejemplo, la primera línea de rotación será, en este caso, el tensor de rotación tiene toda la diagonal ceros. Y lo que queda es un medio de dy, perdón, dux respecto a y menos de y respecto a x. Y acá otra vez un medio de du x respecto a z menos de uz respecto a x. Entonces solo escribo la primera línea, ¿no? Verán, para abajo hay otra línea y otra línea más. Y acá, como les digo, en la diagonal va ceros, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, así como estructura de matrices, ¿qué pasa si sumo los dos? ¿Sí? Voy a sumar este y este, me queda la primera componente de J, que ya le borré, ¿no? Si sumo esto y esto, obviamente me va a quedar, se van a sumar estas dos, dividido para 2 y me queda la segunda componente porque este con este se anula. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden ver que, si quieren, desde el punto de vista totalmente teórico, hemos obtenido estos dos tensores, el de deformación pura y el de rotación pura. Estamos utilizando la letra omega mayúscula. Simplemente descomponiendo el tensor original o la matriz original en una matriz, ¿no? Diagonal y en otra matriz que en la diagonal tiene ceros. ¿Sí? Simplemente es una descomposición matricial. Al hacer esa descomposición, descubrimos que estas son las componentes de rotación y estas son las componentes de deformación pura, ¿no es cierto? Entonces, bien, esto obviamente lo podemos ver geométricamente, como les digo, eso ya no lo voy a hacer, porque estamos en geodinámica. ¿De dónde salen esto, no? ¿De dónde sale esto? Que acá es la suma y acá es la resta nada más, ¿no? Entonces, si quieren, la idea de los tensores es que podemos hacerlo más abstracto, ¿sí? Simplemente digo, bueno, el J lo puedo separar en dos matrices de esta manera, de tal manera que, ahora, obviamente, cuando uno hace esto en abstracto, puede hacer solo matemáticas, pero si quiere hacer física, tiene que atribuirle un sentido físico, ¿no? Entonces, esto sabemos que es la deformación y esto es la rotación, ¿no? Entonces, de todas maneras, recuerden, este omega, no quiero borrarle todavía, bueno, de modo, aprovechar todo el espacio. Omega es la rotación, es
es una cantidad que podemos despreciar, ¿no? Frente a la rotación. Verán una vez más, ahora todo esto que vamos a hacer, estas primeras clases, es simplificar. Vamos a ir simplificando las matemáticas, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, esta simplificación desde el punto de vista matemático no tiene ningún sentido. Esto no es una razón desde las matemáticas, ¿no? Es decir, que una cantidad es muy pequeña, es despreciable frente a la rotación, por lo tanto no la tomamos en cuenta. Bueno, esto viene de la experiencia, ¿no? De la experiencia. Pero, de manera que todo el trabajo es ir simplificando la elasticidad para no tener que trabajar con ecuaciones enormes, ¿no? Aquí igual siempre vale la pena insistirles de que, sobre todo para los que interesan un poco en la divulgación, yo sé que no es el tema específico de ustedes, pero entiendo que la mayoría, buena parte, ha oído hablar de pues, las cuerdas, la teoría de las supercuerdas. Bueno, esa teoría de las supercuerdas es la elasticidad, ¿sí? Es como una cuerda, ¿no? Una cuerda que vibra, entonces hay que hacer la elasticidad. Nada más que no hay 3 dimensiones. Esas teorías comenzaron con más de 20 dimensiones. Bueno, ahora han logrado tener unas teorías de 11 dimensiones. Entonces, es esto mismo, pero en 11 dimensiones. Aquí estamos en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ahí la deformación, ¿cómo se escribirá? Pues nada, pues tendrá un tensor de 11 por 11. Y, por ejemplo, ahí en esa teoría no hay ninguna una prueba o una pista para decir que esta de la rotación hay que despreciar. Entonces, tiene que trabajar con todas las componentes. Y eso implica que luego la teoría se va haciendo matemáticamente muy, muy complicada, ¿no? Pero quieren, desde la base un poco, esa elasticidad expandida es la que expresa las matemáticas de la teoría de cuerdas, que son matemáticas sí, bastante más complicadas, ¿no? Porque una cosa es escribir el tensor y otra cosa es hacer operaciones con ese tensor, derivarlo, etc. Pero pues va por ahí el asunto. Lo mismo, otra teoría que seguramente han escuchado mucho, que es la teoría de la relatividad general, donde el espacio-tiempo se deforma. Y generalmente cuando les muestran esa teoría de relatividad general, a veces hacen una explicación de que el espacio es como una goma, ¿no? Y que cuando ustedes ponen, por ejemplo, una masa ahí, la goma se deforma. Eso igual tómenlo como como algo de divulgación, no es en realidad exactamente lo que sucede. ¿Por qué? Porque verán que aquí lo que vamos a estudiar son tensores que expresan la deformación, pero en un sistema de coordenadas que permanece constante. ¿Sí? En cambio, el problema de la relatividad general, y es por eso que cuando Einstein desarrolló esto, pues él ya tenía todo esto, la elasticidad ya estaba bien estudiada, los tensores estos, pero el problema que él tenía era un poco nuevo. ¿Por qué? Porque en la relatividad general, tal como Einstein la pensó, no es simplemente que el espacio se deforma dentro de otra cosa, no, es el sistema de coordenadas que se deforma. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, esas divulgaciones que ustedes ven a veces, que muestran el espacio como si fuera una goma que se estira o que se dobla, bueno, eso es una primera aproximación, pero ahí el problema es un poquito más complicado que el de elasticidad, porque ahí son las componentes es el sistema de coordenadas el que cambia de forma. En cambio aquí tenemos un sistema de coordenadas de x y z, que permanece ahí, y los cuerpos que están adentro son los que cambian de forma. Entonces también vale la pena aprovechar este momento, porque yo sé que muchos también se interesan a veces en esas otras teorías y suelen tener una visión a veces eh, no tan exacta de lo que está sucediendo. Entonces, uno también tiene que ponerse, ¿no? O sea, hay gente que estudia específicamente eso, pues hace una divulgación, está bien, pero siempre por eso les digo, esas divulgaciones hay que tomarlas con precaución y además incorporar estas herramientas que ya estamos aprendiendo, porque esto de la elasticidad lo van a aprender. Verán que no hay muchas, de hecho, la elasticidad en ingeniería les interesa a los ingenieros mecánicos, a los ingenieros civiles y a los geocientistas. Otras ingenierías, pues no les interesa llegar a la elasticidad, ¿no? Entonces, es por eso que, pues, eso es una
una ventaja adicional que ustedes tienen dentro de su formación, ¿verdad? Esto ya va dentro de su rama profesional, ¿no? O sea, la elasticidad no es algo que en todas las ingenierías les interesa. Entonces, esos pequeños detalles, ¿para qué? Pues nada, pues ya tenemos nuestro tensor de deformación pura y habíamos definido la clase anterior, el tensor de tensiones, ¿no? Finalmente, bueno, esto lo puedo borrar. Y de hecho, no lo voy a borrar. Más bien voy a borrar el de abajo. ¿No? El tensor de rotaciones, decimos, no nos interesa. Y entonces, nosotros podemos escribir nuestro tensor de una forma más compacta de la siguiente manera. Un medio de la derivada respecto a I de UJ más la derivada respecto a J de UI. ¿Bien? Y esto sí es lo que nos va a interesar más bien, ¿no? Porque podemos trabajar como matrices, pero sí, por eso les puse el primer ejercicio. Ustedes vieron, para trabajar con tensores lo que hacemos es trabajar con matrices. Nada más que para las operaciones en sí, pues es muy complicado. Si ven, usted estar escribiendo cada vez que tenga que hacer una operación con este tensor, pues imagínense, tengo que escribir aquí más esto o por todo esto, entonces tengo que escribir matrices bastante grandes, ¿no? Y al final sí, o sea, sobre todo la parte práctica, ustedes cuando van ya, por ejemplo, llevan esto a un programa informático, si quieren ver cómo se propaga una onda sísmica por un medio, sí, ahí sí ya todas estas componentes, estas 9 o 6 componentes, las tienen que poner dentro de una matriz y almacenarlas dentro del espacio de computadora, ya para los cálculos finales. Pero para todo el proceso intermedio, si ven, es medio complicado tener que estar escribiendo todito esto cada vez. Entonces siempre hay que reducir esa notación. Entonces, si ven, todo esto que he escrito ahí lo puedo reducir con esta notación. De tal manera de que inmediatamente, por ejemplo, si necesito la componente 1, 1, reemplazo aquí, ¿no? Me va a quedar la componente x respecto a x, la x respecto a x dos veces dividido para 2, y ya tengo esta componente. O si necesito la componente 1, 2, me va a quedar un medio de la derivada de y respecto a x, de x respecto a y. Ya tengo esta componente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es también el éxito de la notación tensorial. Les digo, si al final detrás de eso son matrices, pero no vayan a pensar igual que el cálculo tensorial es simplemente las mismas matrices, ¿no? Porque, como hemos dicho, esto funciona porque estos tensores son de rango 2, ¿no? ¿Sí? Son de rango 2, entonces los puedo escribir como matriz, pero ya van a ver que existen tensores de rango 4, 5, 6, lo que sea, ¿no? Eso ya no los puedo escribir. Entonces hay que ir a esta simplificación. Bueno, tengo este tensor de acá, que ya no lo voy a escribir, ¿no? Todo eso se resume a esta pequeña ecuación de acá abajo. Y lo que necesito ahora es establecer una relación entre el tensor tensor de tensiones y el tensor de deformación. Entonces, entre ese T que habíamos visto en la clase anterior y este E que tenemos ahora, yo tengo que establecer una relación. Entonces, obviamente hay una relación, como son dos tensores de segundo orden, de segundo rango, perdón, se habla de rango aquí, no de orden. Se puede establecer una relación general. Esta relación general, de hecho, se conoce como
es la ley de Hooke. De hecho, es la misma ley de Hooke que ustedes vieron en los resortes. Bueno, aunque ya todo nos lleva otra vez a los resortes de esos simples, y se cumplía la ley de Hooke. Nada más que expresada esa ley de Hooke en lenguaje tensorial, porque cuando vemos la ley de Hooke, ya sí se aprende, ¿no? Primero se ve esto de la manera más simple, solo en una dimensión. Pero ya cuando pasamos a más dimensiones, ya no es simplemente, pues, cuestión de coger 3 veces la ley de Hooke, no, o sea, hay una estructura detrás de eso, y esa estructura es la notación tensorial. De hecho, o sea, Hooke, tal como lo aprendió, por eso lleva todavía su nombre, pues esto ya era una expresión tensorial. Nosotros cuando aprendemos esto, muchos desde el colegio, ¿no es cierto?, aprendemos ya la ley de Hooke, el resorte que se deforma, pues lo aprendemos en una dimensión, pero en realidad detrás de eso hay una notación tensorial. A ver, este marcador ya no raya. Si tengo otro, bueno, vamos a mejor ponerle un poco de una vez que raye, porque si no. Entonces, la idea aquí es que cuando se pensó esto de la elasticidad, obviamente también se pensó desde las matemáticas, ¿no? Entonces, ahí se dieron cuenta de que para relacionar dos tensores, porque en realidad lo que busco es relacionar dos tensores de rango 2, lo que yo debo escribir es lo siguiente. Tensor de tensiones, IJ, multiplicado por un tensor IJKL, que es un tensor de cuarto orden, y esto por mi tensor KL. Entonces, no le voy a subrayar esto, porque en realidad no vamos a utilizar, pero es importante que conozcan que detrás de la elasticidad hay esta igualdad tensorial, ¿no? Este es el tensor de tensiones, este es el tensor de deformaciones, y aquí hay un tensor de IJKL, verán que es de cuarto orden, yo no lo puedo escribir, no es una matriz 4x4, digo, no piensen, esto es, ¿qué cosa? Sería una matriz, otra matriz que me forma un cubo, y luego 3 cubos que ya no los puedo ordenar porque pues, no tengo 4 dimensiones donde ponerlos, ¿no? Pues por eso no puedo poner casi como una matriz, no es una matriz, ¿no? Pero lo escribo de esta manera exacta, ¿no? Este es el tensor de elasticidad. Y lo interesante de acá también es que nosotros cuando vemos este tipo de notaciones, ¿bien? Acá tengo IJ, KL. Pues ¿por qué no le pongo en lugar de KL HM o WS? Son índices, ¿no? Se conoce como índices mudos. Acá sí, ¿no? IJ, bueno, acá tiene que haber un IJ, pero este KL, ¿por qué le pongo K igual KL? Bueno, porque en realidad eso me está expresando una sumatoria. Lo que está expresando acá es cuando tengo K y K repetidos, entonces me dice sume desde K igual 1, como no tenemos 3 dimensiones, ¿no? Hasta 3, sumatoria desde L igual 1 hasta 3. ¿Por qué son sumatorias? Porque K y K, L y L están repetidos. ¿De qué cosa? De todo mi C, I, J, K, L, E, K, L. Entonces, si ven que estas sumatorias no se escriben, ¿no? Por si acaso. Estas sumatorias no se van a escribir. Eso se le ocurrió a Einstein cuando estaba trabajando con esto, ¿no? Por eso se le conoce como la notación de Einstein. Entonces, ¿sí ven, no? Esto simplemente, por eso les digo, acá le podría poner cualquier otra letra, ¿no? En principio. Pero al utilizar esta notación, poner K y K aquí, L y L acá, indica que detrás de esto hay una sumatoria, ¿no? Pero, pues, para no escribir todas estas sumatorias acá, pues simplemente pongo repetidos, ¿no? K y K repetido, L y L repetido, eso indica que hay que hacer una sumatoria. Entonces, son nuevas cantidades, nuevas reglas, ¿no? Bueno, de todas maneras, verán que la idea, como había dicho en la primera clase del curso, no es que vamos a ver análisis tensorial, queremos ver todo el curso tensores, pero
necesito siempre que vayan, sobre todo a un paper, que tenga sismología, y algunos muchas veces que tengan mismo geomorfología van a ver estas notaciones de tensores. Entonces, al menos hay que tener una primera idea de lo que significa, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Turcos y Schubert, que utilizamos de geodinámica, ahí no se utiliza el lenguaje tensorial. Porque obviamente ese es un primer libro, pero si ya damos al siguiente paso, como estamos ahora, que estamos en sismología, en geofísica, siempre va a ser importante que al menos tengan una primera idea de esos tensores, ¿no? ¿Qué significa al menos la notación? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de Profe, eso? ¿Sí? buenas tardes. Disculpe, ¿qué letrita está debajo de las sumatorias? Vamos a poner más claro. Gracias. Entonces habíamos dicho, la idea es que como se repite la K con la K acá, entonces me dice sumatoria respecto a K, desde K igual a 1 hasta 3. Y como se repite la L, entonces igual a L desde 1 hasta 3. La I y la J no se repiten. ¿Verdad que cuando digo se repiten es que se repiten a uno de los lados de la igualdad, ¿no? Por si acaso? ¿Qué va a pasar cuando yo haga estas sumatorias? Esto se va a contraer, ¿sí? Van a desaparecer estos índices y me va a quedar algo en IJ, que es lo que tengo en cambio del otro lado, ¿no? Entonces, sí, los tensores tienen algo de matrices, tienen algo de vectores, de operaciones de vectores, pero ustedes ven, son una herramienta matemática adicional, ¿no? O sea, un paso más de matemáticas. Eh, como todas matemáticas, cuando ustedes han ido aprendiendo, saben, al principio puede parecer muy complicado, pero precisamente para eso son las clases, ¿no? Para ir desarrollando poco a poco y bueno, que ustedes vayan adquiriendo cierta experiencia en eso, ¿no? Pero de todas maneras les digo, verán que si estuviésemos en un curso de sismología propiamente, sí, ahí sí, pues veríamos más a fondo los tensores, ¿no? Pero si algún momento, pero como les digo, no es de sismología el curso, no es de geofísica, entonces tenemos que ver varias técnicas, y no necesariamente en todas aparecen los tensores. Pero, pues les digo, si en algún momento su interés es ir por la parte de sismología, pues sí, tarde o temprano tendrán que ir un poco más a fondo en esto, ¿no? Por el momento, pues como siempre, vamos a ver los mínimos. Entonces, esto ya le voy a borrar, aunque tal vez luego lo necesite, pero ya ni modo. Tendrán en cuenta este IJ. Ahora verán que aquí lo he escrito con IJ, pero si lo voy a meter acá, pues nada, lo escribo ahora con KL, no hay ningún problema, ¿no? Con índices mudos. Pero antes de meterlo ahí, esto que tenía acá abajo, tengo que simplificar un poco el tensor de elasticidad, ¿no? Entonces, el tensor de elasticidad es de cuarto orden. Tiene 3 a la 4, ¿no? Porque verán que I, J, K, L pueden variar de 1 a 3. Por eso les digo, no pondrán dimensión, ¿no? La dimensión es 3. No estamos en espacio tridimensional, no estamos en la relatividad general, ¿no? 4 dimensiones. Y son 3 dimensiones del espacio. Pero es de cuarto orden, elevado a la 4. Quiere decir esto, este tensor tiene 81 componentes. Entonces necesitamos 81 números diferentes para expresar ese tensor. Y aquí viene, pues, ahora sí, una parte digamos, que no es tan evidente poder realizarla, ¿no? Que es la simplificación, porque si hiciéramos todo ese tensor de 81 componentes es muy complicado. La ventaja es que nosotros podemos hacer algunas simplificaciones adicionales, ¿no? Podemos decir que vamos a trabajar en un medio, utilicemos otro color. La palabra, ¿no? Isótropo. ¿Qué quiere decir isótropo? ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma forma.
que tiene la misma forma en cualquier dirección del espacio. Aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos fáciles que podemos ver, generalmente les señalamos, no sé dónde estén ustedes, pero a veces en el suelo de sus casas, generalmente todos tienen o madera o baldosas, ¿no? Para los que no estén directamente sobre ese mundo, pero si tienen madera o baldosa. Los que tienen, por ejemplo, baldosas, van a ver ese medio que se forma ahí, esa es una típica estructura que es no isótropa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene una dirección privilegiada, ¿no? La dirección de la baldosa para acá, otra de la baldosa para acá. Lo mismo si están en un piso de madera, por ejemplo, que tienen duelas, tiene una dirección privilegiada, ¿no? Que es la dirección de las duelas. No es un medio isótropo. ¿Existen medios completamente isótropos en la naturaleza? Pues no, ¿no? Porque siempre va a haber una dirección donde haya una dirección que sea privilegiada respecto a las otras. Pero para trabajar, pues, lo que se dieron cuenta es que si consideramos que este medio es isótropo, que el medio que vamos a trabajar es isótropo, si tiene la misma forma en cualquier dirección del espacio, podemos simplificar este tensor, ¿no? Para eso, pues, podemos simplificar toda esa complicación de este tensor de elasticidad, pero tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo ya una primera simplificación. Ahora, ¿en qué nos va a afectar a nosotros en la geofísica propiamente? Bueno, hay estructuras que no son isótropas, es decir, que no cumplen esto, que son importantes dentro de las geociencias, que son los cristales. Y ven, un cristal no es isótropo, es anisótropo. ¿Por qué? Porque hay unas direcciones privilegiadas. Un ejemplo más simple, pues un cristal cúbico de sal, fluoruro de sodio. Es un cubo y el cubo tiene unas direcciones privilegiadas. No es lo mismo una dirección que otra dentro de un cubo. Y ustedes saben que los minerales, ¿no?, con los que han trabajado, que luego forman las rocas, tienen cristales, microcristales. Entonces, si ustedes quieren, a nivel profundo de la teoría, si ustedes cogen una roca, la roca en realidad no es completamente isótropa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unos cristales adentro que dan unas direcciones. Pero aquí lo que importa es la escala, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con rocas y la magnitud de los cristales que tenemos en relación al tamaño de las rocas. Entonces podemos considerar que las rocas sí son isótropas, ¿no? En general, la estructura de la Tierra es isótropa. Es decir, no, ¿por qué? Porque la Tierra es esférica y la esfera ya me da una dirección de privilegio, no es que sea lo mismo ir para un lado o para otro. Es lo mismo, ¿eh? Cuando cogemos nosotros un pedazo de la Tierra y queremos estudiarlo, estamos considerando que ese medio cumple las condiciones de isotropía, ¿no? La forma más simple de pensar un medio isótropo, por ejemplo, es un líquido, ¿no? Si nos metemos en el mar, o en una piscina muy grande donde no veamos las paredes, pues eso, ¿sí? Miren, no tenemos una dirección privilegiada, pero sí la hay. ¿Por qué? Porque también hay una gravedad, ¿sí? Como hay la gravedad, pues me dice, pues hay una dirección que me está dando una dirección privilegiada. Entonces, si ven, pensar al final en un medio completamente isótropo no es real. Pero la aproximación funciona una vez más que se prueba, ¿no? Que estamos haciendo uso de esta aproximación y es la que vamos a utilizar para simplificar. ¿En qué casos convendría no utilizar esto? Pues bueno, dentro de las geociencias, a menos que usted se dedique verdaderamente a hacer mecánica ya de rocas a nivel muy exacto y que hagan mecánica en cristales, pues bueno, ahí ya estas ecuaciones que vamos a obtener ahorita ya no sirven, ¿no? O como se ha determinado, algunas exploraciones espaciales, ¿no?, con telescopios han podido determinar que, por ejemplo, hay planetas hechos de cristales gigantes, algunos hechos de cristales gigantes de diamante, no de carbono cristalizado. Pues bueno, seguramente en ese tipo de ambientes extremos la condición de isotropía no se cumpla, ¿no? Pero para el resto que tenemos aquí, el planeta Tierra y los otros planetas rocosos, pues sí se cumple, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, si ven, tras de eso ya hay una simplificación. Entonces hay que pensar a fondo hasta dónde llega la simplificación. Entonces, para cristales esto no funcionaría, pero nosotros no vamos a hacer mecánica en cristales. Vamos a trabajar con rocas. Las rocas son isótropas.
tienen la misma, no tienen ninguna dirección privilegiada, ¿no? Entonces esto hace que yo pueda simplificar mi ecuación, esto de acá. Este proceso obviamente no es evidente, aquí sí hay un trabajo más o menos extenso que nosotros no vamos a hacer, porque tampoco podemos pasarnos todo el curso, no es nuestro interés, pero por si acaso les indico, ¿no? O sea, se puede simplificar y nos queda que nuestro tensor elástico me queda simplemente, este TJ me va a quedar de la forma lambda delta IJ, vamos a ver que este delta IJ, K y K, 2, y aquí vamos a introducir mu e IJ. Estos lambda y mu también ya nos topamos en geodinámica. Son los parámetros de la ME. ¿Ah? Entonces, en geodinámica nos habíamos topado eso como unos números. Bueno, estos números salen de simplificar las 81 componentes utilizando la condición de isotropía para que desaparezca ese tensor, ¿no? Ese tensor elástico, y nos llegamos a una ecuación ya mucho más trabajable, ¿no? Bien, entonces, esta es la ecuación. El tensor de tensiones es igual a un escalar lambda por un delta IJ. Y acá otra vez está este escalar, pero como les digo, pasar de esas 81 componentes acá, no es que sea totalmente complicado, pero al menos a nivel de un curso básico de ingeniería, creo que sea prudente toparlo, porque sí es un trabajo bastante extenso, ¿no? Mostrar esa simplificación. Y además sí, pues ahí necesitamos ya más elementos de tensores. Hemos ya hecho una simplificación bastante grande de nuestra ecuación original de Hooke. Ahora solo queda esto de acá. Ahí aparece ese delta IJ, que no sé si es una función que ustedes la han visto. Entonces verán, ¿no? Hemos utilizado la condición de isotropía. Ese delta IJ también es importante. Esta es una función que se conoce como el delta de Kronecker. No sé si por ahí lo han visto. ¿Qué quiere decir esto? Es bastante simple. Esto vale 1 cuando I es igual a J y vale 0. Una función bastante simple, pero bien útil, ¿no? Vale, o 0. Por si acaso, no es la derivada, ¿no? Es una función nada más. Y bueno, lambda y mu, les digo, ya hemos hablado de eso en geodinámica, son los parámetros de la ME que los podemos relacionar, ¿se acuerdan? Con los estos parámetros son teóricos, ¿no? Estos no los puedo medir directamente en laboratorio, pero en cambio están relacionados con los parámetros que son el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, que sí los puedo medir en el laboratorio, ¿no? De hecho, es lo que se hace en mecánica de rocas, ¿no? Una roca ahí tomado ustedes en el campo, se los lleva y se mide el parámetro el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Y ya hemos visto en geodinámica que hay ecuaciones que relacionan. Pero desde el punto de vista práctico ahorita, ¿sí? No nos conviene trabajar con el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, ¿no? Sino trabajar con lambda y para tener esa estructura de... Un ejercicio interesante, que de los que ya se les podría tal vez proponer dentro de, además de conocer ese delta IJ, por ejemplo, sería hacer ya la operación, ¿no? Si ve, porque aquí lo único que tengo que ir es encontrando cuántas componentes, las 9 componentes que me salen aquí. ¿Sí? Tengo que ir reemplazando IJ, IJ, IJ aquí, y me van a ir dando unos números, ¿no? Quizá puede ser uno de los ejercicios que les proponga para mañana, ¿sí? Por eso vale la pena explicar, ¿no? Si ven, lo único que tengo que hacer es ir reemplazando. Hemos dicho que IJ pueden valer 1, 2 y 3. O si ustedes quieren, X, Y, Z, ¿no?
pueden utilizar la notación que quieren. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar o quiero calcular la componente, por ejemplo, es la primera, la componente 1, 1, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo, ¿no? Lambda de 1, 1. Bueno, aquí está más fácil, para que lo vamos a directamente, ¿no? Verán, ¿no? Cuando aquí voy a reemplazar 1 y 1, este es el delta de Kronecker. Cuando son iguales, esto vale 1. Una vez que reemplazo el 1 aquí. Acá, este me falta. Todavía indicarles que es, ¿no? El K, todavía no. Verán que estoy reemplazando IJ, ¿no? El K lo dejo ahí. Más 2, mu, y acá, E, 1, 1. Y pues ya tengo la primera componente, que sería lambda más 2, mu, 1, 1. ¿Sí? Y así podría ir encontrando, por ejemplo, la segunda componente, que sería, la segunda componente me quedaría de 1, 2. ¿Sí? De 1, 2, esto ya es I diferente de J, todo esto se hace 0, por lo tanto, todo esto, 0, solo me queda la componente de acá. E de 1, 2, ya tengo la segunda componente de mi matriz, para ir llenando todo mi matriz. Verán que esta matriz J tiene 9 componentes, 3 por 3. Además me tiene que salir simétrica para comparar, ¿no es cierto? Porque recuerden que las componentes son simétricas. Nada más que esto que al inicio era el tensor de tensiones, ahora lo podemos expresar con todos estos valores de acá. Faltaba mostrar este E, K y K, que ¿qué significa? Pues recuerden, son índices repetidos. Lo voy a mostrar por acá. Vamos a dejar ahí. Parámetros de la ME, delta y J. No. Ese le dejo ahí porque pues vamos a seguir utilizando. ¿Sí? ¿Qué tengo ahí? Repetidos, ¿no? ¿Qué significa repetidos? Pues tengo que hacer la sumatoria sobre K, desde K igual a 1 hasta 3. De todas las componentes, no necesariamente, ¿no? Tengo que ser las componentes de la diagonal, porque solamente cuando las componentes de la diagonal son las que son iguales, ¿no es cierto? Cumplen esto. La componente E11 más la componente sería entonces E11 más la componente 22 más la componente 3. Entonces, ven, ¿no? Este E, K y K lo que significa es hacer esto. Sumatoria de las K y K. Simplemente voy reemplazando. E11 más E2 más E3, 3. Las componentes de la diagonal del tensor de deformaciones. Y esto, si ustedes quieren, es otra operación, ¿no? Esto es la traza del tensor. Podríamos poner del tensor general, ¿no? Del tensor de, sabiendo que es el tensor de deformaciones puras, la traza, ¿verdad? ¿No? TR es la suma de la diagonal. Seguramente verán que hemos visto, ¿no? La transpuesta, ¿no? De una matriz, bueno, la traza de una matriz, la suma de los elementos de la diagonal. Operaciones que, si ustedes quieren, de hecho, mucho del lenguaje que ustedes aprenden ahora en matrices, que antes, ahora, o sea, matrices se aprende desde el colegio, ¿no? Y elasticidad lo aprenden 3 ramas de ingeniería en los últimos cursos, ¿no? Pero en realidad, históricamente es un poco al revés, ¿no? Que, pues bueno, primero se desarrolló toda la elasticidad y ahí aparecieron la necesidad de, por ejemplo, definir esta operación, ¿no? La operación traza, operación transpuesta. Y luego, pues, ahora aprendemos matrices antes que elasticidad, ¿no? Pero ustedes quieren, de ahí más o menos viene este asunto, ¿no? Porque, digo, cuando se intentó estudiar la elasticidad, se dio cuenta de que este lenguaje había que utilizar, ¿no? Entonces, con todo esto, nosotros podemos escribir, si ustedes quieren, todo el tensor. Podría ser uno de los ejercicios. No sé si es que conviene escribirlo totalmente, porque yo les he escrito aquí una de las componentes, ¿no? ¿Sí ven?
Nada más faltaría reemplazar, en lugar de poner E y K y K, poner aquí traza de... Si quieren, terminemos de escribir esa componente, ¿no? Al menos una. Después veremos si vale la pena ponerla como ejercicio, ¿no? Area lambda, la traza del tensor E, más 2, mu, E1, 1. Tengo la primera componente, ¿no? Y así podría ir calculando las otras componentes para ir llenando mi matriz 3 por 3, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no creo que valga la pena ahorita escribir el resultado. Luego, bueno, tenemos el módulo de Young, el coeficiente el coeficiente de Poisson. Creo que tampoco haría falta recordar porque ya lo hemos visto, pero ¿vale la pena o no vale la pena ponerlo? No, sí, porque después no van a volver a aparecer, así que mejor recordemos nada más que estos coeficientes lambda y mu se pueden escribir en función de los coeficientes prácticos, los que se pueden medir en laboratorio, que son el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, ¿no? El uno es de extensión, el otro es de compresión, ¿no? De formación por compresión. Porque generalmente son esos valores los que aparecen luego en los papers, en las tablas, en los libros, ¿no? Lambda y mu, como les digo, son la parte abstracta en teórico. Entonces, no creo que sea interesante ahorita escribir esas ecuaciones. Más bien, vayan a ver sus notas de clase del curso de geodinámica, sería interesante. Y revisen, verán que ahí inclusive hicimos la deducción, ¿no? De por qué salía o cómo obteníamos la relación entre lambda y mu y el coeficiente de Poisson y el módulo de Young, ¿no? Tenía unas ecuaciones ahí. Para ser sinceros, no son tan necesarias en lo que vamos a hacer, porque luego pues son valores que ya luego son constantes y no van a aparecer. Bueno, si los necesitamos después los volveremos a explicitar, pero más bien quisiera que ustedes vayan a sus notas de clase, a su curso de geodinámica, y revisen un poco cómo calculábamos lambda y mu en función de el módulo de Young. Recuerden que le poníamos con la E mayúscula, y el coeficiente de Poisson le poníamos con, ¿qué letra? Con un sigma, ¿no? Le ponemos puesto con un sigma. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Verán, ¿no? Al final, como les digo, tenemos esta ecuación. No la he borrado todavía. Pues bueno, no es simplemente que queremos escribir y escribir la teoría de la elasticidad. Verán que esto tiene un sentido práctico también, ¿no? Este sentido práctico que es algo que no hemos, porque si ustedes quieren hasta aquí, lo único que hemos hecho es las cosas que ya vimos en geodinámica, verlo de un lenguaje más abstracto, más complicado. Esa complicación, como les digo siempre en la abstracción, es al principio, ¿no? Como toda abstracción, la abstracción no es natural, ¿sí? No es que salen a la naturaleza, la contemplan y ya pues, salen las ecuaciones, no. O sea, eso requiere un trabajo, un estudio, un esfuerzo, ¿no? Entonces, toda abstracción es, sí, hay que poner un esfuerzo. Es así como ustedes han aprendido, ¿no? Desde que aprendieron a sumar las tablas de multiplicar y ahora que saben derivar e integrar y todo lo demás, ¿no? Es lo mismo. Entonces, como les decía, hasta ahora lo que hemos hecho es poner en un lenguaje más abstracto algo que ya hemos visto. Ahora vimos que la elasticidad en geodinámica lo utilizamos para qué, recuerden, para estudiar las fallas, un poco al principio los plegamientos, básicamente esos eran nuestros objetivos del curso de geodinámica, ¿sí? Ver las ecuaciones de fallas y plegamientos de estratos, ¿no? ¿De acuerdo? Si ustedes quieren resumirlo así en 2 palabras, el curso de geodinámica. Bueno, había un poco más de cosas, pero el gran resumen era eso, ¿no? Claro que pues también eso insistir, ¿no? También obviamente no es que ya con eso hemos terminado la geodinámica, ¿no? Lo interesante ahí, lo que falta es pues ir a ver los plegamientos y fallas sobre el terreno, ¿no? Y describirlos, conocer el lenguaje, verdaderamente cómo se ven ya sobre un terreno, ¿no? Entonces, esa es otra de las ideas que también se ha propuesto, como les decía, para este semestre, sobre todo dado esta noticia, que no sé, que
qué tan confirmada está, porque yo la vi ahí, por eso antes de anunciarles, ¿no? La ministra de Educación dice, pues el lunes ya regresan a clases. No sé si todos los colegios o escuelas, y como digo, a mí al menos me consta, porque acá yo vivo al lado de un colegio, de hecho del Colegio San José, y desde la mañana yo vi que ya están ahí, que readecuando todo, ¿no? Hay un movimiento pero enorme ahí, pues claro, eso ha estado cerrado ya más de un año, pues tienen que hacer un trabajo grande de volverlo a poner en funcionamiento, pero ahí está la evidencia de que ya llegó la orden. Así que, ¿por qué nosotros no podemos pensar en hacer una salida de campo? Que sería, como les digo, eso también hay que aclarar, ¿no? Porque obviamente, sobre todo por el grupo de ustedes, que pues, casi que creo que no ha tenido salidas de campo, que ojalá hayan hecho alguna con Guaira cuando recibieron geología, con Ronnie, creo que sí, ya no recibir. No, Pero profe, ninguno. ninguna, si ven, algunos ninguna. Entonces, pues les digo, ya hay que pensar que vimos las fallas, vimos los plegamientos, pero interesante ir a ver también sobre el terreno, de la tierra. Así que la idea es plantear que se podría hacer en la última semana de clases. No, por eso les digo, no confundir, ¿no? Estas dos propuestas, porque seguramente otros profesores les pueden conversar de esto para no confundir. La una, les digo, es hacer una práctica con los equipos aquí de la universidad sobre sísmica, que lo haríamos cerca del campus, sobre todo aprovechando dos sitios en donde compañeros, los compañeros que están acá, ¿no? Algunos de ellos, van a hacer sus proyectos de tesis, entonces podríamos aprovechar las dos cosas, ¿no? Salimos con los equipos y aprovechamos para que el resto vea cómo funciona. Pero eso lo podemos hacer un viernes, ¿no? Un solo viernes es más que suficiente. Pero otra cosa es hacer una salida de campo. No sé si se puede hacer de días, como se hacía antes, pero no sé, pues al menos de un día, ¿no? O sea, creo que una vez más, ahí lo que toca es también poner un poco de presión, ¿no? Ustedes saben que ustedes tienen su organización estudiantil, es una manera, ¿no? O sea, simplemente hay que escribir, no escribir. Una vez escribe y escribe cartas que no le respondes como a soporte académico, si ven, está escribiendo una, dos, tres veces hasta que resuelvan, porque bueno, la gente igual tiene muchas cosas ahí acumuladas. Entonces yo creo que, les digo, no es importante insistir en este punto de que podríamos nosotros pensar hacer al menos una salida cercana. Sinceramente, hasta ahora el único que ha estado interesado en esto es Marcos Simbaña. Él también trabaja, de hecho, él tiene la materia de geología de campo, ¿no? Que es la que más necesaria es. Así que esperemos, veamos, y como les digo, ahí es importante que también ustedes pues ejerzan un poco de, de presión. Digo, siempre eso es una manera en que uno consigue las cosas, porque si no, pues nosotros no ponemos ninguna, no decimos nada, pues igual, ¿no? O sea, digo, nosotros como carrera, yo ya he propuesto, obviamente, pues hay compañeros, igual también eso hay que entender, ¿no? Hay compañeros que dicen, no, o sea, nosotros no podemos hacer una salida de campo. ¿Por qué? Porque pues tenemos otras personas que dependen de nosotros y por desgracia nos contagiamos o algo. Entonces también, ¿no? No podemos obligar, a todos hacen salidas de campo. No, pero hay algunos que si están más o menos dispuestos, se puede planificar, pensar. Todavía hay un tiempo para hacerlo. Eso también les dejo como inquietud para que avance un poco en los dos sentidos, ¿no? En pensar en hacer este trabajo, les digo, con nuestros equipos, que estamos un día, una mañana, y luego, pues sí, otro, ya una salida de campo un poco más del día completo, no sé, al menos en la parte cercana, ¿no? Que creo que lo va a proponer ahí Marcos Inbaño. Entonces, para seguir de todas maneras con lo nuestro, que es la parte teórica, es la parte de la teoría del curso, lo que necesitamos de aquí, que no hemos visto en geodinámica, vimos las consecuencias, es decir, vimos, o mejor dicho, vimos el origen, ¿no? Vimos cómo, recuerden la teoría de Anderson del fallamiento y luego la teoría del stick slip, ¿no? Cómo se produce en principio un terremoto. Pero una vez que se produce el terremoto, ¿sí? Eso produce una alteración del medio elástico y esa alteración se va a propagar. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver o empezar a ver. Aquí no sé si terminemos la clase de hoy. Que es la ecuación de onda
medios elásticos. Los elásticos, ¿no? Para eso estamos viendo todas esas ecuaciones complicadas con tensores. ¿Y qué es lo que vamos a pensar ahí? Pues bueno, la idea es la siguiente. No sé si nos haga falta un gráfico en realidad aquí. Generalmente creo que no hace falta, ¿no? Más bien lo que sí hay que entender un poco es qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este papel de acá y yo le doblo, ¿sí? Ustedes ven que sí tiene una cierta elasticidad, ¿no? Trata de recuperar su forma original. Obviamente, si ustedes cogen algo más elástico como un resorte, por ejemplo, van a ver que sí, verdaderamente trata de recuperar siempre después de una primera deformación, pero digo, medio elástico es esto, ¿no? La pared. Yo una deformación ahí, cuando hago ese golpe, hago una deformación y se produce un cambio en la forma y ese cambio se va a propagar por el medio. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ahora estudiar con ecuaciones. Para eso, tenemos el concepto que hemos visto en la primera clase, ¿no? Calculamos la fuerza Entonces, por eso era interesante también que hagan ese primer ejercicio con la tracción. Sí, yo creo que me alcanza la primera aquí. Entonces, verán que tenemos varias direcciones del espacio, 3 direcciones. Entonces, calculamos la fuerza. En la dirección X1, ahora sí le pongo acá una fechita, ¿no? La fuerza es la fuerza que conocen actualmente. ¿Cómo voy a calcular la fuerza? Bueno, voy a calcular la tracción en la dirección X1. ¿Sí? En lugar de utilizar X y Z, voy a utilizar X1, X2, X3. ¿No? Un poco esto de los índices. Entonces, ¿sí ven? La tracción. Pero esta tracción, si ustedes se acuerdan, hicieron el deber, esto tenía unidades de presión, ¿no? Entonces tengo que multiplicar esta presión por, ¿sí ven? X, el área infinitesimal es diferencial de X2, diferencial de X3. Y con esto tengo la fuerza. ¿De acuerdo? Voy a seguir manteniendo esto ahí. No, si no tendremos que volverlo a escribir. Luego, bueno, ¿para qué ha servido todo esto de los tensores? Aquí vamos a ver. Esta tracción yo la puedo calcular, como hicieron en el deber, multiplicando el tensor de elasticidad por el vector director, X1. ¿Verdad? ¿No? La tracción es tensor de elasticidad por vector de dirección X1 por dx2 dx3. Quizá para entender un poco qué me da aquí, ¿sí? La fuerza en la dirección X1, yo la voy a obtener como, bueno, al hacer este producto me va a quedar el T. No hace falta escribir esto. No. Hay algunas ecuaciones, si ven que uno piensa que son interesantes, pero no es lo más interesante del trabajo. Tendría estas 3 componentes que necesito establecerlas ahí. Para no sé si escribirlas como la tracción o directamente como las componentes del tensor. Bueno, podemos pensar, entonces, cuando ustedes hicieron este producto, ¿no? De este tensor
por esta dirección x1, en realidad lo que vamos a obtener aquí son 3 componentes. Sí, yo creo que sí vale la pena mejor escribirlas así para entender en principio. La componente 1, 1, la componente 2, 1, componente 3, 1, multiplicada por dx2, x3. ¿No? Teníamos estas 3 componentes, ¿sí? Porque en principio, si estamos hablando en 3 dimensiones, lo que hacemos aquí es, ustedes ven, al multiplicar por una dirección x1, simplemente esto es un vector director, ¿no? No es como el vector director que de cualquier dirección, como el que hicieron en el deber, ¿no? Si queremos la dirección x1, por ejemplo, ¿cuál sería el vector director en las x1? Pues sería 1, 0, 0, ¿no? Un vector en 3 dimensiones. Entonces, al hacer esa línea por columna, esta es una matriz, línea por columna, nos queda 1, 1, 2, 1, 3, 1. Simplemente esto multiplicado por 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? No cambian estos valores. Simplemente es como que me saca de esta matriz de 3, me saca solamente este vector columna, ¿no? ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos esto, pues bueno, lo siguiente es que si tenemos, hasta ahí hemos calculado una fuerza, ¿no? Una fuerza. Pero lo que necesitamos es que si solamente tenemos esto, no va a haber más dinámica posterior, ¿no? Lo que necesitamos ahora es produzca una perturbación que se propague en el medio. Necesitamos bien, necesitamos que haya un cambio en esas componentes, porque si solamente dejamos así, pues bueno, ya tenemos la fuerza, pero después no hay ningún cambio adicional en las condiciones elásticas del medio. Lo que buscamos es que se produzca un cambio en esas condiciones elásticas. En otras palabras, si ustedes tienen esta ecuación, lo único que estarían haciendo es el ejercicio de aplicar una fuerza y dejarla ahí. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen unas primeras componentes del tensor de tensiones, aplican ahora una fuerza o una tracción, como quieran verla. Verán que la tracción tiene componente, puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, yo presiono la pared y la dejo ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un cambio, pero no va a haber nada más. Lo que quiero ahora es simular el hecho de que hay un cambio brusco en las condiciones elásticas. ¿De acuerdo? En otras palabras, si yo presiono, es como lo mismo, ¿no? Si yo tengo una liga, la estiro y le dejo ahí, pues no pasa nada más, simplemente está en una condición de tensión. Pero en cambio, si estiro y suelto, ese cambio es el que quiero simular y para eso tengo que exigir un cambio, una variación de estas componentes. Tiene que haber un gradiente, un cambio de gradiente en esas componentes del tensor de tensiones. Verán que estoy tratando por el momento solo una componente, estoy enfocando en una componente, el espacio, que es la componente x1. Entonces, para eso, lo que quiero decir es que mi fuerza, x1, ahora, lo que quiero es que haya un cambio. Para hacer un cambio, tengo que hacer una derivada de x1, ¿de qué cosa? De todo mi tensor, ¿sí? De IJ. Pero como verán que estoy ahora haciendo una derivada, acá no había derivada. Entonces tengo que compensar este diferencial que estoy poniendo acá. Tengo que multiplicarle acá. Verán que cuando multiplico un diferencial no es diferencial parcial, ¿no? Esta es derivada parcial porque yo sé que esto depende de x1, x2, x3. ¿De acuerdo?
Entonces, como estoy derivando respecto a x1, parcialmente, ¿no? Tengo que multiplicar para compensar. Acá no había, ¿no? Verán esta derivada, pero estoy introduciendo, entonces tengo que compensar multiplicando por el diferencial de x1. ¿No? Pero en este caso no hay diferencial parcial ahí, ¿no? Una expresión, una operación, no es simplemente una cancelación de este con el de acá, ¿no? Por el de x2 y por el de x3. Entonces, con eso he establecido una variación. Ahora, esto mismo que está aquí está mezclada la notación, ¿verdad? Está mezclada vectores con notaciones tensoriales acá. Bueno, puedo escribir todo como tensores de la siguiente manera. Fi es igual a la derivada, en este caso tengo que poner la derivada j, el tensor TIJ, y esto también lo puedo escribir, pero ya vamos a ver que no hace falta, de x1, de x2, de x3. Pues bien, ¿no? La fuerza, un vector, si ustedes quieren, es un tensor de rango 1, ¿no? El FI. Entonces, esto me serviría para x1, para x2, para x3. Escribo de una sola la fuerza de esta manera. La derivada, ahora aquí lo único que dice es derive respecto a la componente J. Y de una vez verán que aquí hay un índice respectivo, un índice repetido J, eso me indica que tengo que sumar. Pues de hecho aquí ya están las tres componentes, ¿no? En una sola notación. Esa es la idea de los tensores. Entonces ya tengo la fuerza. Ahora necesito, es bueno cambiar un poco, bueno, hasta que quede tinta al menos. Necesito la masa con la que estoy trabajando. Pues nada, la masa la voy a utilizar. Ahora podría trabajar directamente con masa, pero van a ver que después es más interesante trabajar con la densidad. Entonces, masa es igual a densidad por volumen. El volumen es infinitesimal. ¿Sí? Entonces, un volumen infinitesimal lo obtengo de x1 por dx2 por dx3. Ya tengo la masa. Y para esto, pues, ¿para qué todo esto? Para aplicar entonces verán que hasta acá todo es la mecánica de Newton, ¿no? La mecánica de Newton del siglo XVII. Hasta el día de hoy funciona perfectamente para fenómenos como estos de la elasticidad en los medios continuos. Pero, una vez más, el hecho de que tengamos unas ecuaciones simples como las tres leyes de Newton no es que ya enseguida me permiten explicar todo, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Para explicar algo como la elasticidad, como las ondas que se propagan en un medio elástico, tengo que hacer algún trabajo de matemáticas y de física adicional. Entonces es otra cosa, no es que si ya tengo la teoría ya está todo. No, tengo la teoría, pues tengo que aplicar la teoría a diversos ambientes. También es un trabajo bastante importante, ¿no? Entonces, aquí volvemos a la segunda ley de Newton, la que he utilizado toda la vida. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Podríamos también pensar una fuerza adicional. Generalmente esta fuerza adicional es gravitatoria. Es importante cuando trabajamos con grandes masas. Pero, por ejemplo, cuando hacemos sismología, esa fuerza gravitacional, igual, ¿no? Nosotros, al nivel que hacemos sismología todavía en el planeta Tierra, pues no tiene importancia. Pero, o sea, es un avance, más el rango de aplicación de la sismología, pues puede ser. Podría ser una fuerza externa importante que debamos tomar en cuenta, ¿no? Pero pensemos que no hay más fuerzas, solo hay esta fuerza ocasionada por mi perturbación en el medio elástico. Entonces, aplico sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Para que me quede, pues,
La sumatoria de fuerzas, esta es la fuerza, ¿no? Verán que no hay más. Aquí están las tres componentes, habíamos dicho, me queda derivada respecto a J de T y J, de X1, de X2, de X3. Considero que no hay más fuerzas. Le podría poner una fuerza externa, generalmente es la gravedad, pero aquí no me interesa. Al nivel que vamos a trabajar nuestra sismología. Y bueno, masa por aceleración, pues todo esto es la masa, ¿sí ven? Masa es densidad de X1, de X2, de X3. Y la aceleración, pues bueno, la derivada parcial respecto al tiempo de qué cosa, pues del desplazamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes muestran esto, que viene solo de las matemáticas, mezclamos, por ejemplo, notación vectorial con notación tensorial. A nivel práctico, pues se hace bastante eso, ¿no? A nivel de teórico, pues no, es que esto también se puede escribir como, puedo escribir, ¿no? DUI, por ejemplo, simplemente. Pero para saber que estamos hablando de la derivada parcial del desplazamiento respecto al tiempo. Es más, no es la derivada parcial, es la segunda derivada parcial, ¿no? ¿Por qué utilizo derivada parcial? Verán, o sea, también me doy cuenta de que eh, no hacen toda esa reflexión. En principio, la aceleración es segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo, ¿cierto? Pero ¿por qué utilizo parcial y no la derivada total? Pues no, porque el desplazamiento depende de las tres posiciones del espacio y además depende del tiempo. Entonces, es una variable que depende de varias variables a su vez. Tengo que utilizar derivada parcial para escribir esto, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Y si ustedes ven que, ¿por qué utilizamos la densidad y no la masa? Pues nada, simplemente es para que todo esto se simplifique con todo esto de acá, ¿sí? Y poder eliminar todos estos diferenciales es una razón altamente de practicidad de ecuaciones, ¿no? Entonces, si ven, todo esto de acá, este de x1, de x2, de x3, se simplifica con el de x1, de x2, de x3. Y yo llego a una ecuación, puedo escribir del otro lado, rho de u a de t segunda igual a la de... Y ven, de este lado escribo como vector y de este lado escribo como tensor, con notación tensorial. Por si acaso, nosotros no vamos a ver derivadas tensoriales. Hasta lo que vamos a ver es cómo derivo, ¿verdad? Porque aquí esta no es una derivada respecto a un tensor. Aquí lo que estoy haciendo es derivando respecto a x, respecto a y, respecto a z. Otra cosa es que trate de derivar un tensor respecto a otro tensor. Bueno, ahí aparecen varios tipos de derivadas. Ahí sí se complica un poco más el análisis tensorial, ¿no? Pero nosotros como que nos quedamos en lo básico, vamos a ver que estas ecuaciones las podemos escribir eh, sin necesidad de complicarnos más, ¿no? O sea, pero también hay que, porque si no, pensar que todos los tensores son simplemente un cambio de notación. No, o sea, hay otras operaciones que ya son un poco diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay otro tipo de derivadas, hay tensores, hay derivada covariante, contravariante, eso no existe en los vectores. Pero ese tipo de derivadas nosotros no necesitamos aquí, porque las únicas que aparecen son derivadas respecto a un vector, al vector x, y, z. Entonces estamos derivando un tensor, pero respecto a un vector. Otra cosa ya es derivar un tensor respecto a un tensor. Bueno, ahí complica un poco más las matemáticas, pero para lo que nosotros necesitamos a nuestro nivel es suficiente. Así que avancemos un poco más en nuestras ecuaciones para ir escribiendo pues todo lo que nos queda ahí. ¿De acuerdo? Ustedes ven hasta ahora, pues las operaciones son bastante simples, ¿no? No hay complicación. Quizá lo que vamos a escribir ahora sí ya es no más complicado, pero sí un poco más engorroso porque ya se van extendiendo. Ya que recuerden, esto yo lo había borrado hace rato, pero por eso les pido que recuerden que mi T y J, si quieren, no hace falta que lo escriban porque esto ustedes ya lo tienen, yo obviamente ya lo pasé, escribe de la siguiente manera, ¿sí? Más mu, no, vamos por partes, ¿ya?
¿no? Y vamos por partes. Aquí me está saltando un paso. Terminemos con esto. Sí. Vale la pena. De hecho, lo que yo tenía, ¿sí? Recordando un poco, entonces verán, hasta aquí más o menos llegamos ahorita. Ya no vamos a avanzar más. Vamos a terminar nada más reemplazando finalmente este TIJ en función de la deformación. Para eso, recuerden que teníamos la ecuación TIJ es igual a lambda delta IJ KK más 2 mu EIJ. Teníamos esta ecuación. Además de eso, teníamos la ecuación, ¿sí?, que relacionaba la deformación con el desplazamiento. Pues aquí, por favor, tengan cuidado. Esta U es la U de desplazamiento, esta mu es el coeficiente de la M. Entonces, desplazamiento más derivada de UI. Esta ecuación también la teníamos. Y teníamos una más, la traza que habíamos visto, ¿no? Si quieren esto lo podemos simplificar. ¿Sí? Si vamos a simplificar acá, si reemplazo K y K, voy a reemplazar acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? K respecto a K respecto a K, 2 veces dividido para 2, me queda simplemente la derivada késima de E a la K. Obviamente sabiendo, perdón, de A a la K, de U a la K. De UK, ¿sí? Aquí no, simplemente reemplazo en lugar de IJ, reemplazo K y K. K y K 2 veces, lo mismo, dividido para 2, me queda esta. Con eso ya tengo para reemplazar aquí, ¿sí ven? En lugar de la deformación, voy a reemplazar derivada késima de UK. Y el EIJ, pues lo puedo reemplazar con esto de acá, ¿de acuerdo? Pues si ven, aquí simplemente voy a coger todo esto, lo voy a poner acá, acá, ¿de acuerdo? Y luego, todo esto, acá. Profe, ¿el índice de U es K medios? ¿Este? Ajá, No, no, no. No, lo los siento. índices siempre son enteros, ¿no? Ah, Ay, ay, sí, porque me lo reemplazo acá, ¿no? K y K. K y K, es igual. Me queda ay, esto más ay, ay. esto, 2. Con el 2 se va Ajá, y me queda derivada késima igual a K. ya, ya. Entonces, Gracias, profe. vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a reemplazar. Es mejor hacerlo de una vez porque si no llenamos demasiadas pizarras. Preferible ver. Voy a reemplazar este con el de acá. Este IJ con esto de acá. Y luego todo este T y J acá. Mi ecuación de movimiento. ¿De acuerdo? Podría ser otra parte del ejercicio. Si ven, por el momento quedan 2 posibilidades para mañana. Como ejercicios, esto ya no necesito. Aunque bueno, esta parte es bastante evidente, ¿no? Pero bueno, vamos a pedirle también que repita. Entonces le voy a poner unos números para guiarnos. Esta sería la ecuación 1, la 2, la 3 y esta la 4. Pues vamos a reemplazar reemplazamos 2, 3, 4 en 1. Obviamente del lado de la izquierda no hay nada que reemplazar, simplemente me queda ρ de segunda de U respecto a T segunda. Acá va a quedar la derivada, J-ésima. Y ahora sí viene todo esto, ¿no? ¿Sí? Lambda, delta IJ. Este le reemplazo con lo de acá. Delta K, U, K. Más, entonces aquí verán que hay un 2, ¿no? Voy a reemplazar este con este un medio, con este 2 de acá. Se va, me queda más mu, que multiplica a delta I UJ más delta J UI. Y mi ecuación del movimiento ha tomado esa forma de
Bueno, creo que es suficiente por el día de hoy, porque igual son cosas abstractas. Vale la pena más bien que revisen un poco las operaciones que hemos estado haciendo antes de continuar. Por si acaso déjenme comparar, que sí, estamos hasta ahí, ¿no? Estamos hasta ahí. Profe, una pregunta. Estos temas en el libro, ¿en qué unidad están? Disculpe. Eh, Déjame ver, podemos aprovechar el tiempo más bien. Lo que me acuerdo está la primera unidad, pero vamos a ver exactamente. Eh, biofísica, biofísica, libros, Shearer. No sé exacta, bueno, no hay muchas ediciones, ¿no? Por eso tal vez les doy. Estamos en la unidad uno. A ver, estamos, digamos, pasamos la unidad uno. Ustedes van a ver que es bastante general. ¿Sí? Estamos ahorita en la unidad 2. ¿Sí? En este caso, ahí está todo esto del tensor. Por eso inclusive yo utilizo hasta la misma notación, por si luego quieren ir a ver, ¿no? Que deberían, digamos, más de querer, debería ser obligatorio. Entonces, si ustedes quieren, estamos, digamos, papá, ¿verdad? Y toda esta primera parte hemos terminado la unidad 2. ¿Sí? Entonces ahora estamos en la unidad 3, por si acaso. Bueno, ya saben que en un libro pues no es que vemos todo, ¿no? En la unidad 3, exactamente, les digo, Profe, disculpe, ¿puede compartirnos su pantalla? no, no porque es un libro, no, no se Ah, puede. nosotros tenemos que buscar el libro. Por eso era la primera tarea de la primera clase. No, no, por eso les decía, la cuestión es que estos libros que nosotros utilizamos no, no puedo ponerlos como PDFs en nuestros Moodle ni compartirlos porque, sí, o sea, puedes decir, sí, es una clase de alumnos del TEN ahí y nadie va a estar revisando, pero si es que YouTube lo quiere y yo comparto ahorita esa imagen del libro, y YouTube puede bloquear el video por derechos de autor. ¿Sí? Miren, son detalles insignificantes, pero miren, es mejor evitar todo eso, ¿no? Entonces, por eso no se Profe, puede compartir ni música. No sé si han tenido la idea de subir música a YouTube. YouTube les va a borrar, ¿no? O les va a silenciar. Pues lo mismo acá. ¿Sí? ¿Tenían otra duda? ¿cómo se llama el libro, profe? Está en la bibliografía, ¿verdad? El libro es Introduction to Seismology de Peter Shearer. Está ahí en la bibliografía. Verán que les puse ahí igual en el Moodle está la bibliografía exactamente. Como les digo, si ustedes buscan así nomás en Google van a caer sobre el libro, porque es un libro muy usado, ¿no? Pero es mejor, veanlo, está ahí en el Moodle, es Peter Shearer. Bueno, de todas maneras de eso les puedo poner acá. Introduction to Seismology. Y el autor es Peter Shearer. Como les digo, a veces son precauciones que pueden parecer extras, pero sí, primero que le insisto es sí, el libro lo tenemos en la biblioteca. ¿De qué nos sirve eso? Pues bueno, desde la vez anterior ya se planteó de que eso podría abrir la posibilidad de que se puedan compartir copias electrónicas del libro, dado que nosotros tenemos el libro, es propiedad de la biblioteca. Pero por el momento no se puede ni compartir libros ni en el Moodle de entrada, ¿no? Porque eso puede ocasionar que, inclusive ahora que estamos trabajando con Cedia, mucho menos. Ahora, yo sé que muchos compañeros lo hacen, pero hay que entender que eso puede llevar a esos problemas. Y bueno, o sea, estamos trabajando en nuestro propio servidor de Moodle, ya, pues, o sea, no. Pero en cambio en el de Cedia es mucho más complicado, nos pueden llamar la atención, es decir, miren, no puede subir libros a una página como esa de Cedia, ¿no? Y bueno, en el caso del
del YouTube, puede también darse ese caso. Yo sé que es extremo, pero precisamente esa es la idea, de que mientras uno no tiene las licencias, yo no tengo la licencia para compartir el libro por medios electrónicos. Y eso también vale, y hemos hablado, ¿no? Pero tal vez vale la pena insistir, algunos que no lo saben, es esa de la ley, ¿no? O sea, no es ilegal tener una copia en su computadora de un material. Lo legal es compartir esa copia con otras personas, ¿sí ven? Entonces, bueno, decir, bueno, ¿y usted cómo lo obtuvo primero, no? Bueno, así es la ley de las cuestiones electrónicas actualmente, ¿no? Esos derechos de autor que, bueno, eh, seguirán existiendo durante mucho tiempo, ¿no? Yo sé que cada vez la gente se dará cuenta, pero bueno, dice, bueno, las editoriales tienen que vivir de algo, ¿no? O sea, no tienen que sacar dinero, pues, porque los autores en sí no creo que les llega mucho, ¿no? No pensé que los autores se enriquecen haciendo estos libros, ¿no? O sea, llegará alguna regalía, pero no es que los autores están llenando de dinero con estos libros, ¿no? O sea, entonces eso también vale la pena analizar, pero digo, si de entrada, no, yo no puedo compartirles. Pero para terminar con la pregunta exacta del compañero, estamos en la unidad 3 y el día de hoy hemos llegado exactamente a la ecuación, estamos en la ecuación 3.13, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos. Bueno, en realidad estamos en la ecuación 3.14, estamos en la primera línea, porque la ecuación 3.14 tiene 3 líneas, estamos en la primera línea de la ecuación 3.14. Pueden revisarlo ahí. ¿Sí? Como les digo, esa es parte también de su formación en este sistema que nos ha tocado enfrentar, ¿no? Porque sí, generalmente cuando estábamos presencialmente era más fácil compartirles los materiales, sobre todo en este caso, ¿no? Pero por eso les digo, la idea es trabajar con estos textos que son muy comunes, ¿no? Entonces, por eso es bueno trabajar con este tipo de obras. Ahora hay otras cosas que, por ejemplo, hay libros que están en la bibliografía, hay un libro, de hecho, por ejemplo, el libro que está en español, es sería interesante si ustedes lo logran encontrar. Hay unos libros en la bibliografía que pueden revisar que están en español. Esos yo téngalos por seguro que yo sé que no los van a encontrar, ¿no? Si los encuentran, pues háganmelo saber porque me interesaría tener unas copias electrónicas. Yo las tengo obviamente en físico, ¿no? Y están también en la biblioteca, pero por ejemplo, esos que están en español, hacer un ambiente más restringido, es más difícil que los... Yo al menos no lo he encontrado. Hay bibliografía que está en español, ¿no? Entonces, eso, bueno, no sé si hay más inquietudes, los revisen esto, verán, igual el pequeño ejercicio de deber irá sobre esto para mañana. Y bueno, si no hay más inquietudes, creo que podemos ir cerrando nuestra clase por el día de hoy. Listo, profe, hasta mañana. Hasta el viernes. Mañana, hasta el viernes, ¿no? Ajá. Ya está.